Vamos a centrarnos en los antagonistas colinérgicos. ¿Cómo vamos a clasificar a los agonistas colinérgicos? Vamos a tener aquellos que sean no selectivos, dentro de los cuales los vamos a subclasificar según su naturaleza química en naturales, como la atropina y la escopolamina. En aquellos que son semisintéticos, como la homatropina, la metilescopolamina, la butilescopolamina y el hiperatropio. Y aquellos completamente sintéticos, como la tropicamida y la tolterodina. Vamos a ver que acá también vamos a tener aquellos que sean aminas terciarias y aminas cuaternarias. Y dentro de los antagonistas colinérgicos selectivos, van a depender a qué tipo de receptor se unan. ¿Sí? Generalmente vamos a hablar de receptores selectivos muscarínicos, principalmente los que se unen al receptor M1, como la pirenzepina o la telencepina, a los receptores M2, como la triptamina, y los receptores M3, como el tiotropio, la darifenacina, la solifenacina, el glicopirronio y el umeclidinio. Ahora vamos a hablar un poquito de la farmacocinética y vamos a utilizar a la atropina como droga patrón de los anticolinérgicos. ¿Cómo se administra la atropina? Tiene una buena biodisponibilidad por vía oral, pero también se puede administrar por vía intramuscular, intravenosa principalmente, y hasta subcutánea, aunque estas últimas dos vías de administración no son muy utilizadas. Tiene una amplia distribución, atraviesa placenta y barrera hematoencefálica y tiene una unión a proteínas de un 50%. Tiene un metabolismo hepático parcial y tiene una eliminación renal. Ahora bien, no es el único fármaco anticolinérgico que se utiliza. Lo utilizamos como droga patrón, pero hay otros como por ejemplo el tiotropio o el hiperatropio que se pueden administrar de manera inhalatoria o también de forma tópica, la tropicamida y el ciclopentolato como en forma de gotas oftálmicas. Con respecto a los efectos farmacológicos de los antagonistas colinérgicos, vamos a ver que a nivel ocular van a generar principalmente una midriasis que va a ser de tipo paralítica. ¿Qué significa esto? Que no va a haber presencia de reflejo fotomotor. Recuerden que el reflejo fotomotor es mediado por el componente parasimpático del sistema nervioso autónomo, es decir, es un reflejo completamente colinérgico. ¿Y por qué es importante remarcar que es una midriasis paralítica? Porque va a ser la principal diferencia con otros tipos de midriasis, por ejemplo, que se pueden dar en una situación como si fuese una descarga adrenérgica, que también voy a tener una midriasis, pero en ese caso, en la midriasis que se genera secundaria a una descarga adrenérgica, el reflejo fotomotor va a estar conservado. ¿Por qué? Porque este es un reflejo parasimpático, completamente colinérgico. Bien. Asociado a esta midriasis paralítica o A reactiva, vamos a tener cicloplegia, que es la parálisis de reflejo de la acomodación por inhibición del reflejo de la acomodación, xeroftalmia, que es la sequedad ocular, y un aumento de la presión ocular generalmente predispone o se va a dar más que nada en pacientes que tengan glaucoma de ángulo estrecho. A nivel cardiovascular va a generar principalmente la atropina como droga patrón de los antagonistas colinérgicos, va a generar taquicardia, pero a bajas dosis puede dar cierta bradicardia. Y esto se explicaría porque a bajas dosis hay una inhibición de la liberación de acetilcolina por bloqueo de receptores muscarínicos presinápticos que están en las terminaciones nerviosas postganglionares parasimpáticas en el nodo sinoauricular. Bien. Obviamente, a medida que va aumentando la dosis de atropina, lo que va pasando es que se van a bloquear también los receptores muscarínicos de tipo 2 que se encuentran en las células marcapasos del nodo sinusal. Entonces, esto va a generar un antagonismo del tono parasimpático, es decir, del tono vagal del corazón, dando como respuesta final una taquicardia. A nivel del sistema nervioso central, también va a haber una variabilidad dependiendo de la dosis a la cual se administren estos antagonistas colinérgicos. En general, a bajas dosis, muchas veces uno utiliza el término dosis terapéutica,
la atropina va a generar un cuadro de excitación que puede como caracterizarse también por irritabilidad, desorientación, alucinaciones o hasta puede llegar a cuadros de delirio. Esto más que nada, estos últimos de irritabilidad, desorientación y alucinaciones se va a dar con dosis altas. Ahora, una vez que yo llega a dosis tóxicas de la atropina, puede darme los efectos contrarios, puede darme una depresión del sistema nervioso central, dándome lugar a un coma y hasta que puede dar, obviamente, dependiendo del grado de depresión del sistema nervioso central, afectarme en los centros respiratorios a nivel vulvar y dando una insuficiencia respiratoria con un paro cardiorrespiratorio. A nivel respiratorio, por antagonismo de los receptores M3, lo que va a generar es una broncodilatación, pero va a generar en particular la atropina una disminución de la secreción acuosa, o sea, va a ser menos fluido el moco y va a disminuir el barrido ciliar. Entonces, esto va a ser contraproducente, por ejemplo, para los pacientes que tengan una patología respiratoria, como asma o EPOC, porque si bien va a tener un efecto benéfico que va a ser la broncodilatación, la atropina en particular no se va a utilizar por los otros efectos que acabo de mencionar, la disminución de la secreción acuosa y la disminución del barrido ciliar, que va a hacer que el moco sea más espeso y sea más dificultoso de expectorarlo. A nivel del tracto gastrointestinal va a disminuir las secreciones y el peristaltismo. A nivel urinario lo que va a favorecer es la retención urinaria. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es relajar el músculo detrusor y va a contraer el trígono vesical, justamente inhibiendo la micción. Y a nivel de la sudoración lo que va a hacer es inhibirlo, como habíamos mencionado antes. La sudoración es, más que nada por las glándulas sudoríparas, tiene un componente exclusivamente colinérgico, tanto la neurona preganglionar como la neurona postganglionar, pero que se desencadena ante un estímulo simpático. Bien. En cuanto a los efectos adversos, vamos a ver al síndrome atropénico como ejemplo de anticolinérgicos, de los efectos adversos generados por los anticolinérgicos. En primer lugar, pueden generar bradicardia, serostomía, una inhibición de la sudoración e inhibición de las secreciones, generalmente a bajas dosis. A medida que se van aumentando las dosis, puede generar la taquicardia, una midriasis leve y la broncodilatación. Obviamente empieza ya acá la visión borrosa, la taquicardia y las palpitaciones son mucho más marcadas, igual que la serostomía. Y después empieza a dosis mucho más altas ya la alteración del sensorio. Puede hablar cefalea, fatiga, palabras confusas, empieza a haber disminución del peristaltismo con dificultad miccional. Y a muy altas dosis obviamente va a haber ataxia, excitación, delirio, llegando al coma, la midriasis que ya va a ser paralítica y la piel seca y caliente. Con respecto a las contraindicaciones de la atropina y en general de los antagonistas colinérgicos, vamos a ver que estos no se utilizan en los pacientes que tienen glaucoma de ángulo estrecho, porque esto, recuerden que los antagonistas colinérgicos lo que hacen es aumentar la presión intraocular. En las uropatías obstructivas, bien, ¿por qué? Porque justamente estos lo que van a favorecer es la retención urinaria, y más si ya tengo una uropatía obstructiva o algo que me está desfavoreciendo la emisión, va a empeorar el cuadro. En las enfermedades obstructivas del tracto gastrointestinal en general, como puede ser una atonía intestinal o un niño paralítico, hablando de forma más correcta, en los pacientes que tienen una hernia de hiato con una esofagitis por reflujo, acuérdense que los pacientes tienen una gastroparesis y tienen una disminución de la motilidad y del tono muscular a nivel músculo liso. En los pacientes con taquiarritmias, en la miastenia gravis, justamente porque van a contraponerse a los efectos farmacológicos de los agonistas colinérgicos que habíamos visto que eran los que se utilizaban para el tratamiento de la miastenia gravis. Y en los pacientes con síndrome de Sjögren, que es una enfermedad también que se caracteriza por
sequedad, más que nada por serostalmia y serostomía, sequedad tanto de lágrimas, de secreciones nasales, bucales, entonces empeoraría aún más el cuadro. En relación a los ejemplos de indicaciones terapéuticas, vamos a ver que los antagonistas colinérgicos se pueden utilizar, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En particular, el bromuro de hipratropio y el bromuro de tiotropio se van a utilizar en esta patología al tener un efecto broncodilatador, y la característica que van a tener es que al ser de acción local, o sea, se administran por vía inhalatoria, se reduce el perfil de efectos adversos sistémicos que pueden generar. Se pueden utilizar también en incontinencia vesical, la oxibutinina, la tolterodina y la dalfenacina. Para realizar un fondo de ojo, la tropicamida y el ciclopentolato, esto porque genera justamente una midriasis que me permite a mí evaluar distintas patologías oculares. No se va a utilizar la atropina, que también va a generar una midriasis de tipo paralítica, porque tiene una vida media mucho mayor a estas dos drogas, a la tropicamida y al ciclopentolato, y va a tener un tiempo de unión a receptores muy prolongado, aproximadamente una semana, que justamente va a ser contraproducente porque voy a tener, si no el paciente, una semana midriático, y no es el objetivo de la realización de fondo de ojo, que es un estudio corto. Se puede utilizar también para cólicos abdominales como la butilescopolamina, el propinoxato, la trimebutina o la omatropina, generalmente como antiespasmódico. Se pueden utilizar también los agentes colinérgicos como la sustenicolina, rocuronio, becuronio, atracurio y pancuronio como bloqueantes musculares periféricos, más que nada en procedimientos quirúrgicos o en otras intervenciones, como por ejemplo la intubación orotraqueal, que necesito yo la musculatura relajada para que sea más fácil realizar el procedimiento. Y como algo más novedoso, se puede utilizar a la vareniclina, que es un agonista parcial colinérgico que se utiliza en cesación tabáquica. Bueno, y para ir terminando con el teórico, vamos a hablar de un último tema que va a ser sobre la vareniclina, que es un agonista parcial colinérgico que hoy en día se utiliza para la cesación tabáquica. Previo a hablar del mecanismo en particular de la vareniclina en relación a la adicción a la nicotina, vamos a hacer un mini repaso de lo que es el circuito de recompensa y hablar un poquito de los estados motivacionales. Los estados motivacionales son un conjunto de procesos neuronales que lo que van a hacer es iniciar, mantener y dirigir una conducta. Dentro de las conductas vamos a tener conductas simples y conductas complejas. Las conductas simples van a ser como el acto de beber o el acto de comer, y dentro de las conductas complejas vamos a tener aquellas que se relacionan con los factores hedónicos, es decir, con el placer. Y es acá cuando entra en juego el circuito de la recompensa, que no es otra cosa que la vía dopaminérgica mesocorticolímbica. Justamente vamos a tener varios componentes, un componente cortical, que va a ser la corteza prefrontal, y componentes subcorticales como el núcleo accumbens y el área tegmentaria ventral, que es un área súper importante que va a ser la que module el circuito de la recompensa. En esta área tegmentaria ventral es donde se van a encontrar los somas de las neuronas dopaminérgicas, que justamente ante la activación de estas neuronas de forma fásica y corta duración es lo que van a generar la modulación de este circuito, que se va a traducir justamente en la generación de una respuesta placentera. Ahora bien, estas conductas lo que van a hacer es modular de manera positiva el circuito de la recompensa para generar un placer. Entonces, eso lo que va a hacer es, va a determinar que, tanto sea el animal o el individuo, estas conductas las repita y busque el estímulo que desencadene las respuestas placenteras. Bien. Ahora, cuando esto se hace en forma excesiva, esta modulación es excesiva y repetitiva, es cuando la persona o el animal entra en un estado adictivo, ¿sí? Entra en una adicción, que justamente se potencian estos efectos reforzadores de los estímulos, y
justamente empiezan a tener una conducta un poco más compulsiva en búsqueda de el estímulo placentero, o en este caso en particular, que vamos a hablar de la vareniclina, la nicotina, la búsqueda compulsiva de la nicotina, con la consiguiente tolerancia, es decir, una disminución de la respuesta farmacológica ante una misma dosis aplicada a lo largo del tiempo, bien digo, y la dependencia que puede ser física o psíquica. Yendo un poquito más en particular al mecanismo de acción de la vareniclina, lo que va a hacer la vareniclina básicamente es actuar como un agonista parcial del receptor nicotínico, principalmente a nivel del sistema nervioso central, y en particular en la vía dopaminérgica mesocorticolímbica. ¿De qué manera lo va a hacer? Vamos a tener a nivel de las neuronas dopaminérgicas de esta vía que acabo de mencionar, receptores nicotínicos. Entonces lo que va a hacer la vareniclina es unirse a este receptor y, al ser un agonista parcial, la respuesta va a variar dependiendo de la presencia o ausencia de nicotina. Como vemos en este gráfico, vamos a ver la acción dual de la vareniclina siendo un agonista parcial nicotínico. En ausencia de nicotina, la vareniclina va a actuar como un agonista parcial y el efecto global que va a tener es el alivio de los síntomas de abstinencia y minimiza lo que es el craving o la conducta adictiva de búsqueda de la droga, en este caso de la nicotina. Mientras que en presencia de nicotina, la vareniclina va a actuar como un antagonista de los receptores nicotínicos y lo que va a hacer es disminuir la liberación de dopamina por parte de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en el área tegmentaria ventral, y eso va a tener como consecuencia la disminución de la modulación positiva excesiva que existe en los estados adictivos. Para hablar un poquito de la farmacocinética de la vareniclina, vamos a ver que la misma se administra por vía oral, tiene una baja unión de proteínas, aproximadamente un 12%, tiene un bajo metabolismo, casi ni se metaboliza y se excreta casi de forma inalterada de forma renal. Con respecto al perfil de efectos adversos, el efecto adverso más frecuente que va a tener la vareniclina son las náuseas, aproximadamente un 30%. Puede llegar a tener insomnio o alteraciones en la estructura del sueño, dolor de cabeza que es infrecuente, a lo mismo que el aumento del peso. Bien. Les dejamos la bibliografía de la cual consultamos para realizar este teórico. Que cualquier duda o lo que tengan pueden consultar la misma y también consultarnos a nosotros. Espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan nos pueden preguntar. Vamos a estar nosotros en los trabajos prácticos, así que muchas gracias.